decisión, sí, yo quiero esta, no quiero aquella, pero hay en algunos casos se fue construido la ley del marco civil de la Internet en Brasil. Yo tengo el honor de decir que es un país que hay una ley nueva que regule los derechos civiles y garante, por ejemplo, la neutralidad de la red en la Internet. Y esa ley fue construida en visión de ese puedan comprender un poco más el proceso legislativo. Entonces, hablamos, también finalmente una última imagen, ahí, un panel social para que una simplificación, una visión del bosque sobre las redes sociales. Que lo brasileño que utiliza las redes sociales, claro, con las limitaciones de la brecha digital de Brasil, están hablando sobre políticas públicas. Entonces, aquí una visualización de Facebook y Twitter, los temas más hablados. Y aquí el Twitter, ¿qué están hablando cuando utilizan Cámara de Diputados? ¿Cuáles son los tweets más relevantes cuando utilizan a Cámara de Diputados? Y allí, ¿cómo está el acceso al portal de la Cámara? ¿Cuáles son los asuntos más accesados por los ciudadanos cuando accesan el portal de la Cámara? Entonces, es un poco de esa mezcla de transparencia 2.0 y participación ciudadana, claro, siempre utilizando la tecnología como un medio para facilitar eso. Vamos a intentar contextualizar esta meritoria iniciativa dentro de los fenómenos globales y locales que afectan particularmente a Brasil para poder comprenderla en toda su complejidad. No sé si sabrás, Cristiano, que también aquí en España, hará cosa de 1 año y medio, comenzó a moverse por las redes un claim que decía hackear el Congreso. Y de repente, cientos o miles de personas amenazaban con salir a la calle, con ir al Congreso de los Diputados y con tomar el Congreso de los Diputados. Obviamente hablamos de una modalidad distinta de hackeo. En aquella ocasión las fuerzas de seguridad vallaron el perímetro del Congreso e impidieron que la cosa llegase a mayores. Creo que es importante inscribir dentro del contexto del conflicto entre la vieja y la nueva política, dentro de este proceso de crowdsourcing, pero también de empoderamiento ciudadano, en definitiva, la iniciativa de la que estamos hablando. Realmente, Brasil, en sus últimos 10 años, ha vivido probablemente el periodo de mayor desarrollo económico y social de su historia, pero esos datos inicialmente, o en principio positivos, también han generado una movilización de ciertos malestares o cierta capacidad de protesta que posiblemente estaba inhibida en el pasado y que en años recientes se ha puesto de manifiesto. En concreto, en julio del 2013, coincidiendo con el Mundial, hubo movilizaciones muy importantes en la calle. ¿Qué relación guardan esas movilizaciones con el nacimiento de esta iniciativa de hackear el Congreso? Claro, fue importante ese tipo de contextualización, Jaime, porque nosotros, y aquí estoy muy feliz de estar aquí en España, porque siento que hay en España algo similar a lo que sucede en el Brasil también. En algún punto España está un paso adelante, porque hay también más penetración de la Internet do que en Brasil, y eso, claro, afecta un poco cómo los brasileños se desarrollan las cosas, pero que en junio de 2013 tuvimos un movimiento muy similar con los que estuviera aconteciendo aquí también en España. También en un lunes, por ejemplo, se fue como 50.000 personas en frente del Congreso Nacional, intentando romper las puertas y también una tensión muy grande. Claro, después de eso, los políticos se quedaron mucho más sensibles, mucho más abiertos para innovación. Incluso los políticos también que están a la derecha. Entonces, sentimos que hacíamos proyectos interesantes de apertura, pero de espacio en la Cámara de Diputados, y después de junio de 2013
nuestro presidente de la Cámara en aquella época, diputado Enrique Eduardo Alves, un diputado más ligado a la derecha, estaba mucho preocupado de cómo hacer otro tipo de relación entre el Parlamento y la sociedad. Entonces, estaba entonces abierto a nuevas ideas y proponemos una maratona hacker que sucedió en octubre de 2013. Entonces, durante esa semana tuvimos allí 50 hackers de toda parte del Brasil, claro, traídos por la Cámara, financiados por la Cámara, para discutir libremente sus ideas, sin ningún tipo de dirección. Y el presidente en un determinado momento, y fue una semana muy linda, con mucha interacción, con proyectos muy interesantes. Y también después, al fin de la semana, el presidente tuvo una charla directamente con los chicos, los hackers, todo al vivo, pasado en la internet. El presidente muy sincero, muy abierto para oír críticas, también escuchar ideas. Y uno de los hackers, que es un hacker muy conocido en Brasil, que se llama Pedro Marcum, sugirió para el presidente: presidente, aquí tenemos una semana muy linda, está todo muy interesante, pero después nos volver para nuestras casas, todo se pasa. ¿Por qué no creamos, por tanto, un espacio hacker permanente en la Cámara de Diputados? Y el presidente, por tanto, sensible, después de junio de 2013, se miró para mi jefe: vamos a hacerlo. Y mi jefe miró para mí: vamos a hacerlo. Entonces, pasé con la comunidad hacker construir una idea que no sería tan solamente, después se evoluyó para que sea también no solamente un espacio hacker, pero un laboratorio, una oportunidad para que ponemos allí burócratas permanentemente para siempre intentar hacer experimentaciones. Entonces, claro, en respuesta a su pregunta, claro, el contexto está ahí importantísimo para hacer una presión en la cabeza de todos, de los políticos, de los burócratas también, y también de la sociedad. Muchas veces, Jaime, las personas simplemente portadoras de deficiencias, que es diputada, que es tetrapléjica. Discapacidades, querías decir. De incapacidades, sí, que es tetrapléjica, que escuchó a la persona durante 6 meses, incluso hizo un trabajo con una fundación que tradujo parte del proyecto de ley para un lenguaje para personas sordas, lenguaje de señales, para que ellos pudiesen comprender, mismo analfabetos, y participar también de ese proceso. Una presión grande de también, si podemos tener personas lá dentro abriendo las puertas. Entonces, pensamos que nosotros hacemos un trabajo de cerrajero. Somos cerrajeros, hay diversos tipos de llaves con diversos tipos de puertas. Entonces, nosotros vamos a hacer un trabajo que ahí se puede encontrar esos dos flujos, de dentro para afuera, de fuera para adentro, porque el espíritu hacker está un poco en todo, en los políticos, algunos en los burócratas, algunos también en las personas. ¿Hay alguna pregunta más? Por aquí, la cuarta. Hay 2 preguntas, por favor, sed muy breves para poder encajarlas. Hola, Pablo Martín de Opencratio, de una organización de monitorización parlamentaria de España. A ver, desde el cariño y desde el respeto, me alegra conocerte, Cristiano. Llevo siguiendo desde hace mucho tiempo vuestras iniciativas y me parece muy interesante el concepto de inserción del término hacker como innovación dentro de las instituciones públicas. 2 preguntas muy concretas. La primera, ¿tenéis acceso en Lab Hacker a algún dato que de forma pública todavía no tiene la ciudadanía? Y en segundo lugar, ¿tenéis algún tipo de restricción al trabajo que desarrollan las hackers a la hora de liberar ese conocimiento a la ciudadanía?
Muy bien. Uno de los trabajos que nosotros hacemos es buscar los datos que están allí escondidos muchas veces. Y hay algunas veces problemas técnicos. Claro, siempre dentro del Parlamento los datos legislativos no podemos intrometer en los datos de otras instituciones gubernamentales, pero hay siempre algunos tesoros escondidos de datos abiertos. Entonces hacemos buscar los datos que están por ahí y también articular cómo hacerlo para publicarlos. Que tenemos que preparar, entonces necesita, por tanto, un equipo para prepararlo. Entonces hacemos un lobby dentro con los directores y tal para poner eso para afuera. La segunda pregunta es sobre la liberación tanto de los datos como de aplicaciones que puedan ser perjudiciales, el desarrollo de esa aplicación perjudicial para la reputación de los diputados o para la Cámara. Claro. Si se ocultan cosas que puedan perjudicar a los diputados. No, claro, nosotros buscamos todo tipo de información, importante para tener un parlamento transparente. Algunas más críticas, algunas menos críticas. Con las más críticas, claro, hacemos un trabajo con todo cuidado, oyendo, esclareciendo los políticos y los detentores de la información de que tenemos que abrirla. Y una parte también, por otro, estimulando la comunidad de hackers a utilizar los datos y también a solicitarlos. Entonces, un trabajo ahí de puente entre esos dos mundos. Claro, tomando los cuidados, no vamos también poner ahí datos así inconsecuentemente. Queremos poner los datos, queremos también hacer actividades cívicas para utilizar bien los datos para poner datos con conocimiento juntos, no solamente datos siendo cruzados locamente. Entonces, trabajamos un poco así. Vamos con la última pregunta. Dos preguntas muy concretas. Una, no se te oye, por favor, mueve un poco. A ver, ¿mejor ahora? Ahora. Buenos días. Dos preguntas concretas también rápidas. Una, si estáis contentos con el nivel de participación que habéis tenido para todos los mecanismos que habéis comentado del tema de las nuevas leyes que se han aprobado. ¿Estáis contentos con el nivel de participación de la gente a través del laboratorio? Y segundo, ¿qué herramientas estáis fomentando para intentar eliminar la brecha digital como problema que tenéis en Brasil y que haya mayor participación de la gente a través de vuestro canal? Está bien. Sabe que ahora mi español está acabando, está al final, entonces no comprendo más tanto como en el inicio. ¿Cómo comunicamos para ese Brasil, que es un país continental, que hay una oportunidad de participación, de colaboración con el Parlamento? Pocas personas saben de ese tipo de información. Y es caro hacerlo, comunicar en masa. Es muy caro. Entonces tenemos esos desafíos. Cristiano, tenemos que ir terminando ya, pero debo darte una mala noticia. Los brasileños tienen la oportunidad de participar políticamente online, pero han optado por volver a salir a la calle. Están en estos momentos en la calle protestando de nuevo. Ya no como empleado público, sino como politólogo. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo? Muy bien. En domingo tuvimos un gran movimiento en las calles de Brasil con 1.800.000, casi 2 millones de personas saliendo por las principales ciudades. En São Paulo, por ejemplo, salieron como más de 200.000 personas. Y ahora un poco parecido con el junio de 2013, pero ahora un poco más focado. Por un lado, un protesto contra el gobierno y por otro también un protesto contra las instituciones, en mi opinión ahora, las instituciones del siglo XX, que están ahí en un siglo XXI. Entonces, las instituciones, claro, políticas, las instituciones de comunicación, entonces algunos periodistas, reporteros que representan las grandes televisiones, son muchas veces rechazados en las calles, tienen que ir así desplazados con el micrófono.